Ya también a los compañeros del SWAM también están ahí, a ver si ya luego nos envían por WhatsApp el archivo para tenerlo a la mano. Si no, ya lo tenemos en correo, ya lo tenemos nosotros ahí podemos luego compartirlo en pantalla. Yo resolví obviamente para poderles revisar el trabajo que teníamos pendiente con Ujú. isósceles y escaleno, pues yo tuve que hacer los 3 ejercicios del escaleno, tomando cada una de las medidas en el escaleno, tomando cada una de las medidas, para base, en verdad. Entonces, tuve que hacerlos porque no sabía qué Ajá, ¿cuál medida es? iban a tomar ustedes de base, Sí. ¿sí? Por eso, pero nos lleva al mismo procedimiento y casi debe de ser el mismo resultado en cuanto al Ujú. perímetro, ¿verdad? Sí. Y al mismo resultado en área van a ser resultados y pues semejantes, ¿no? Ujú. En el isósceles, bueno, pues ahí nada más teníamos 2 medidas. También ese podría ser dos ejercicios, porque Dos veces. podían tomar como base el 4 o 4 centímetros y también podían tomar como base el de 7 centímetros. A Porque mí me acuérdense, pareció más fácil tomar base 4. base 4, sí, sí, Mucho sí. más fácil. Así es. En el caso del triángulo, cuando se toma en este ejercicio, cuando tomamos la base más grande, que son 7 centímetros, obviamente que el triángulo se va a reducir en su estatura o Ujú. en su tamaño y la Sí. distancia al vértice superior va a ser más corta. Pero finalmente, muchas gracias, compañeros. Finalmente, los procedimientos nos van a resultar iguales y pues los resultados no van a ser también igual, no van a ser diferentes, o sea, porque si seguimos los procedimientos, pues no tendríamos por qué batallar tanto. Bien, ya los compañeros del SWAM, de la oficina y los compañeros, Claudia y Oscar y la otra compañera que se me va el nombre de repente porque las confundo sus nombres, nos están colocando en pantalla el contenido del archivo que vamos a revisar el día de hoy. También les mandé el archivo de los resultados del ejercicio, pero ese no lo vamos a proyectar en este momento, ¿sí? Porque no quiero que de repente diga, ay, es que yo debía hacerlo así, yo lo hice así, no, para que no se me compliquen ahí y que tengan los ejercicios resueltos a como ustedes decidieron. Bien, ustedes tienen allí, tenemos en pantalla el, el archivo relacionado con la característica de todos los polígonos regulares. El archivo se llama polígonos regulares e irregulares. Y aquí nos ponen en pantalla las principales características de los polígonos, ¿sí? Y habla de ambos. En el caso de los polígonos regulares dice sus características básicas o principales, dice todos sus lados miden lo mismo. En el caso de los polígonos regulares, como es de 3, el equilátero y el de 4 o cuadrilátero, ese sería el cuadrado. Son los polígonos regulares, ¿sí? Este, todos sus lados miden lo mismo. Sus ángulos interiores también. Sus ángulos exteriores tienen la misma característica. Buenos días, maestro. Una Sí, disculpa. Marirosa, buenos días. Tienen ángulos centrales, los cuales también miden lo mismo. Sus ángulos centrales y sus ángulos exteriores también son semejantes, haciendo la comparación de unos y de otros, ¿sí? Luego, solo a los polígonos regulares se les atribuye un centro geométrico, apotemas, radio y ángulos centrales. Puede suceder, dice, que los polígonos irregulares, en el caso, dice, los polígonos irregulares no los tienen, o sea, esas características, pero en un momento dado se les puede encontrar un centro
mediatrices de sus lados o algún tipo de ángulo central, dependiendo de lo que en su momento la bibliografía que nosotros tengamos a la mano nos esté orientando para poder obtener ese centro del, del polígono irregular. Con los polígonos regulares no tenemos ningún problema, ¿sí? Por sus mismas características. Son regulares, quiere decir que todas tienen totalmente semejanza o son iguales en cada una de sus elementos, de sus ángulos, de sus lados, de sus diagonales, de sus mediatrices, del punto central, ¿sí? El asunto es, como platicábamos hace un rato con Graciela, es cuando son polígonos irregulares. La otra característica dice, tienen varios ejes de simetría, el mismo número que de los lados que tengan. ¿Sí? Pueden ser cuatro dos ejes de simetría, eh, cuatro ejes de simetría, según los lados que en su momento tenga ese polígono. Dice, tienen el mismo número de diagonales que un polígono irregular, siempre y cuando ambos tengan el mismo número de lados. O sea, siempre tienen el mismo número de diagonales, ¿sí? Ya dijimos que las diagonales son las líneas que van de un vértice a otro vértice, pero en el lado opuesto, ¿sí? Como en el caso del cuadrilátero, los cuadriláteros, en el caso del cuadrado, que es un polígono regular, sus diagonales, ¿sí? Son dos, porque son los que van de un vértice a otro vértice opuesto, ¿sí? Las diagonales. Sigue abajo, dice, nos falta, hay más contenido ahí. Dice, tienen el mismo número de diagonales y hasta todas sus diagonales miden lo mismo y todas son interiores, o sea, se trazan dentro de la figura o en la superficie de la figura. Dice, sus diagonales generan formas geométricas simétricas. Si se fijan, por ejemplo, si trabajamos con el triángulo equilátero, si marcamos su diagonal, pues que va de un vértice al, al lado opuesto, ¿sí? Que vienen siendo las alturas, o las diagonales que en su momento pudiéramos nosotros tener en los polígonos, las figuras que aparecen son simétricas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cuadrado, si trazamos una diagonal de un vértice opuesto al otro, de un vértice al otro que es opuesto a ese, van a aparecer dos figuras simétricas que en este caso serían dos triángulos, ¿sí? Entonces, es lo que nos comentan ahí. Dice, un polígono regular es cíclico. Todo polígono regular es cíclico o inscrito. O sea, se pueden inscribir dentro de una circunferencia. Ahí tenemos el ejemplo de un triángulo, perdón, de un polígono regular inscrito, ¿sí? Dentro de, generalmente nosotros cuando empezamos a trabajar con a trazar los polígonos regulares, que son de 5 lados en adelante, casi generalmente los hacemos inscritos, decimos, trazamos una circunferencia y luego empezamos a medir ángulos, por ejemplo, y vamos marcando los puntos donde van cortando la circunferencia, esos ángulos, y luego cerramos la figura. Generalmente los hacemos inscritos, ¿sí? Para que sean exactos, ¿verdad? Eh, por decirlo así, que tengan la exactitud y que sigan teniendo la característica de polígonos regulares, ¿sí? De polígonos regulares. ¿Por qué? Bueno, porque eh,
Se trata de seguir, de que nosotros digamos sí son exactos, sí es regular, porque ya Ujú. ya tomé la medida y sé que al menos trazándolos con ayuda de los ángulos, ya sé que ese ángulo que va girando en el punto central de cada figura que se va formando al momento de querer trazar el polígono inscrito, tiene la misma medida. Entonces, como es la misma medida al momento de estar trazando el ángulo y es la misma abertura, la distancia de un punto que vamos marcando al otro, pues obviamente que cuando ya terminemos de ir, si usamos los ángulos, cuando les tracemos las líneas para cerrar la figura o el polígono regular inscrito a la circunferencia, la medida de cada lado tiene que ser, va a ser semejante, Ujú. va a ser semejante. Y pues sigue teniendo la característica de polígono regular, ¿sí? Entonces, y como trae figuritas ahí, trae letras, trae una figura que es un triángulo en uno de los lados, en uno de los partes en este caso, del polígono regular, que es un pentágono. La letra, están marcados ahí algunos con color. En el caso de la L mayúscula, dice, la L representa uno de los lados o el lado del polígono regular. Dice, es cada uno de los segmentos, ya que representan el lado del polígono. La C es el centro, es el punto central, punto interior, equidistante, o sea que tiene la misma distancia de un lado del polígono al centro, tiene la misma distancia, ¿sí? Es equidistante. A, la letra A minúscula de esa línea que nosotros en el triángulo conocemos como altura, en el polígono regular de más de 5 lados en adelante se va a llamar apotema. Es un segmento perpendicular a un lado del polígono, pero que va del centro a un lado del polígono. Si se fijan, es la línea moradita, azulita, o no sé qué color de repente proyecte aquí, pero ese se llama apotema. No sé si recuerden que cuando estuvimos platicando respecto de los triángulos, les dije que iba cambiando el nombre de esa línea que nosotros en el triángulo llamamos altura, pero que en otros polígonos cambia de nombre y aquí estamos viendo que recibe el nombre de apotema. Por eso el uso de la H para nosotros, para representar la altura en el caso del triángulo. Y que aquí en el polígono regular ya cambia de nombre. En vez de altura se llama apotema. ¿Sí? Luego, la R dice R que está marcada con un verde fosforescente. Dice, es el segmento que une al centro en este caso, del polígono con uno de los vértices del polígono. Es el radio. Ujú. Que si ustedes recuerdan, ese radio es una de las líneas importantes del círculo, ¿sí? Sí. Y va cambiando. Ya en el círculo ya no aparece apotema, ya no aparece nada de eso. Ya aparece otro nombre que es radio y aparece otra palabra que se Bien. llama diámetro, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que estamos viendo son esos elementos y que de acuerdo a lo que nosotros ya hemos trabajado, estamos haciendo una correlación, ¿sí? Cómo va cambiando el nombre de algunos elementos, pero no dejan de ser polígonos regulares. En este mismo archivo, cuando habla de la circunferencia o habla del círculo, nos hacen una aclaración, ¿verdad? Bien, entonces, este es un ejemplo de un polígono inscrito en una circunferencia, inscrito dentro de, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?
A No, ver, maestro, todo está bien, gracias. ¿Alguna pregunta? al lado. No, gracias, maestro, todo está bien. Gracias. Algo desde el centro del polígono. Ya nos subieron a al grupo el archivo de características de todos los polígonos regulares. El polígono. Tangencia. Eso va a estar en el grupo, maestro, para Sí, imprimir. ya lo enviaron al grupo. Ya Ah, está para en el imprimirlo, grupo. está bien. Sí. Gracias. Bien, lo de la primera hojita ya pasamos, ya platicamos al respecto. ¿Alguna pregunta? Les decía, si tienen alguna duda, con toda confianza, la pregunta, adelante, ¿eh? Si no, para pasar a la siguiente información en la segunda Lo estoy página. releyendo, maestro. ¿Mandé? Lo estoy releyendo Ujú. para ver Ok, si encuentro alguna duda. algo. Ujú. ¿Cuáles serán los ángulos centrales? Porque Esos ángulos, ese angulito que usted ve marcado en el polígono inscrito, ajá, ese sí. ángulo, nomás que está señalado con una letrita por ahí que no alcanzamos a percibir bien, pero Como si si usted fuera pero si usted sombreadito. le sigue, Sí, buen sí, día, que si está usted le gris. sigue toda esa parte, ese es ajá. el ángulo central, Ah, completo, ¿eh? ya. No Sí, nomás sí. esa partecita. Ese vendría siendo como un tipo Uno, de los arco, ángulos ¿verdad? centrales. Alguna tipo de ángulo que está Ujú. relacionado pero con otra figura geométrica. Entonces, el ángulo central, si nosotros vamos a trazar un polígono de más de 5 lados en adelante, usando ángulos, si los usamos, cada ángulo que usted vaya marcando en el centro del polígono, al ir moviendo su transportador, ese ángulo es el ángulo central, Sí. ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hacerle para trazar los polígonos de 5 en adelante con ayuda de los ángulos? Es muy sencillo, a ver, trazamos la circunferencia. Ujú. ¿Cuánto mide la circunferencia en ángulo, en grados? 360. 360 grados. Exactamente, porque es el ángulo perígono. Es el que da la vuelta completa, 360 grados. Entonces, si yo voy a trazar dentro de la circunferencia un polígono, o es el polígono inscrito de 5 lados, vamos a dividir los Pentágono. 360 grados entre el número de lados, Oh, qué bien. ¿sí? Si vamos a trazar el de 5 lados, así como está la muestra en el archivo, en la información que tenemos, ustedes dividen 360 grados entre el número de lados. En este caso, si es el de 5, entre 5. Y nos va a dar 360 72 grados. entre 5 lados, nos va a dar 72 grados, ¿verdad? Sí. Ujú. Es exactito, Ajá. ¿sí? Entonces, vamos a trazar el diámetro de la circunferencia, la línea más larga, y vamos a ir colocando nuestro transportador, el cruce de las dos líneas vertical y horizontal. Vamos a colocarlo en el centro de la circunferencia y vamos a contar 72 grados. Y donde caiga esos 72, ponemos nuestra señal y le ponemos una línea. Una línea tenue porque al final la vamos a borrar. Una línea tenue. Sí. Y luego ya volvemos a colocar nuestro transportador, va a ir girando hacia la izquierda y volvemos a colocar el cruce en el mero centro y contamos nuevamente 72 grados y marcamos. Y luego señalamos una línea tenue también. Y así nos vamos a ir hasta que terminemos de darle la vuelta. Los 5. Los 5 lados. Y luego ya los puntitos que marcamos donde tocó la línea en cada puntito de la circunferencia, vamos a ir juntando los puntos y ahí entonces nos va a aparecer nuestro polígono de 5 lados. Y ese ángulo central que fuimos utilizando va a medir 72 grados. ¿Sí? Los ángulos centrales del pentágono. Ujú.
¿Cuántos Ah, ángulos muy bien. centrales? Pues tiene 5. Si nos 5. hacen el favor los compañeros de proyectar el archivo que tenemos, ustedes se van a dar cuenta que hay 5 ángulos centrales. Entonces, cada ángulo de ese polígono de 5 lados, cada ángulo central va a medir 72 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo central. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, gracias, maestro. No tiene que agradecer. Entonces, ustedes mismos se van a dar cuenta de cuánto es lo que va a medir cada ángulo central al momento de tener el resultado de dividir 360 entre el número de lados, dependiendo del polígono con el cual vayan a trazar. Y luego, si hacemos el de 6 lados, que es el hexágono, va a ser, cada vez vamos a marcar un ángulo de 60 De grados. 60. Entonces, por lo tanto, el ángulo central de ese polígono, del hexágono, va a medir 60 grados. 6 por 6, Porque, 36. ¿por qué? Porque acuérdense entonces que los polígonos, los ángulos centrales de los polígonos miden, suman 360 grados. ¿Sí? Así como el del cuadrilátero, de los cuadriláteros. ¿Sí? Entonces, ustedes con ayuda de los ángulos, el ángulo perígono, que son 360 grados, pueden trazar de manera inscrita a la circunferencia todos los polígonos que ustedes quieran. ¿Sí? Si vamos a hacer el de 80, el de 8 lados, pues dividimos también 360 entre 8, entre 7, Oiga, entre maestro, 10, y así va. Sí, yo dígame. tengo una pregunta. Diga, Mari. Y si tenemos, si circunscribimos la figura dentro del círculo o fuera del círculo, ¿qué sería más exacto o más perfecto? ¿Es por dentro? Para casos prácticos, sería inscrito. Dentro, ¿verdad? Sí, para Ok. casos prácticos. Pero, por ejemplo, si a usted ya le dan la figura de un polígono de 8 lados y le dicen, circunscribe el polígono, usted lo que va a hacer es hacer adentro del polígono ahora la circunferencia, ahora al revés, va a Ah, poner ya. dentro, ¿sí? Va a abrir su compás, nada más lo que debe de tener cuidado es encontrar el punto central del polígono para ahí apoyar su compás, la punta de fierro del compás y abrirlo a la distancia, porque la circunferencia va a tocar Todos los puntos. todos los lados de ese polígono. Claro, en Punto un punto, ¿verdad? equidistante. También en un punto. El punto equidistante, sí. Sí, en un punto. Por eso también se llaman polígonos con lados tangenciales a una circunferencia, cuando quedan fuera. Se llama tangente. Cada ladito es una tangente de la circunferencia que usted trace o, ¿sí? Construya dentro del polígono regular. O sea que ya aparecen nombres de líneas, por ejemplo, en este caso la tangente, ¿verdad? Pero pues sabemos que hay otras líneas que no nos van a ocupar en esta ocasión, o sea, no vamos a tomarlas en cuenta, pero sí en su momento, en la bibliografía que ustedes revisen, pueden aparecer esas líneas, secante, el arco. ¿Sí? Aquí trabajaremos con 2 líneas básicas, que es el radio y el diámetro. Y obviamente la circunferencia, porque pues si no trazamos nuestra circunferencia, pues se complica el hecho de tener un círculo para poder entonces también calcular su perímetro y su área. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos ahí los archivos, la información que tenemos en el caso de los polígonos regulares e irregulares. En la página 2, de nuestro archivo,
que nos están haciendo el favor de compartir en pantalla a nuestros compañeros, nos habla sobre otra característica. Dice, todo polígono regular es tangencial o circunscrito. O sea, se puede circunscribir una circunferencia en su interior que corte a sus lados en un punto, lo que estábamos platicando. Además, en el caso de los polígonos regulares, la circunferencia los tocará en un punto que esté justamente en la mitad de cada uno de sus lados. Esto no ocurre en los polígonos irregulares tangenciales. Y ahí tienen un ejemplo. Tenemos el polígono de 6 lados que está marcado con líneas rojas, sus lados. Hexágono. El hexágono. Y dentro del hexágono está una circunferencia. Sí. A eso es a lo que se le llama polígono circunscrito. Circunferencia. Alrededor de la circunferencia. Pero por fuera. ¿Sí? El polígono. Y ahí se fijan, tienen dos casos, tienen dos letritas. La C, que es ángulo central, y la A, que en este caso está hablando de apotema. ¿Sí? Dice, traen el cuadrito anaranjado y dice, un polígono está circunscrito en una circunferencia si todos sus lados son tangentes a la circunferencia. O sea, sus lados, vean cómo las líneas rojas del hexágono tocan en un punto a la circunferencia. Por eso se llaman círculo tangencial. ¿Sí? Porque esa línea recibe el nombre de tangente ya en lo que es la circunferencia. Dice, 2. El polígono circunscrito toca en el punto medio de cada lado a la circunferencia inscrita. ¿Sí? Toca en el punto medio de cada lado a la circunferencia. O sea, en el punto central del lado del hexágono, de cada lado del hexágono, queda un punto que toca ese lado a la circunferencia, que es lo que está marcando la línea, cada una de las líneas ahí. La línea roja. Cada uno de los estos X. mediatrices, las líneas que están ahí. ¿Sí? Bien. Dice, el centro, número 3, el centro de la circunferencia inscrita equidista de todos lados de todos los lados del polígono circunscrito. El punto central, donde está la C, de ahí a cada uno de los lados es la misma distancia. O sea, el punto central está a la misma distancia de cada uno de los lados del polígono que está circunscrito. ¿Sí? Y por último dice, la apotema del polígono circunscrito es el radio de la circunferencia inscrita. Vean, aquí están haciendo uso tanto de apotema como de la palabra radio, porque como les comentaba, va a llegar el momento en que esa altura en el triángulo que se convirtió en apotema en el polígono de más de 5 lados en adelante, en la circunferencia o en el círculo se va a llamar radio. Vean cómo fue cambiando de nombre. ¿Cómo se llamó en el triángulo? Altura. Altura. ¿Cómo se va a llamar en el polígono regular de 5 lados en adelante? Apotema. Apotema, ¿Y cómo se va a llamar en el círculo? O Radio. 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 Vean, es lo mismo, es la misma línea. Lo que sucede que existe abajo una información en la siguiente viñeta. Dice, existen polígonos regulares con cualquier número de lados, desde un mínimo de 3, que es el triángulo equilátero, hasta infinitos lados. De hecho, cuando el número de lados de un polígono regular es infinito, tiende a convertirse en un ¿qué? Círculo. En un círculo, pues sus lados, teóricamente, pasarían a convertirse en un solo punto en el espacio que estarían a la misma distancia de su centro. Esa es la misma definición de circunferencia y círculo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, en el caso del círculo, del polígono circunscrito, vean, el polígono es el que está señalado con los lados de color rojo.
La circunferencia está con negro, está en negro. Ujú. Bueno, entonces, esa circunferencia que está marcada con color negro, en el caso de la figura arriba, Polígono. se supone, dice, teóricamente esa circunferencia es una cantidad infinita de puntos. Y cada punto representa como si fuera un lado de esa circunferencia. Pero como fueron siendo, o fueron haciéndose, o convirtiéndose, vamos, Muchos lados. esos lados cada vez más pequeños, pequeñísimos, pequeñísimos, Se pequeñísimos, esos convirtió en lados, círculo. se quedó en punto y ya nomás se formó la circunferencia. Por eso, una definición que se da de circunferencia es una línea curva formada por infinidad de puntos. Ujú. ¿Sí? Y lo están mencionando como un polígono también, de infinidad Maestro, de lados. Sí, diga. entonces podemos entender que circunferencia y círculo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Hay una parte, hay una información muy importante e interesante. La circunferencia es la línea, De la orilla, ¿no? la circunferencia es la línea que limita un círculo, Ah, ya. ¿sí? Para poder hacer la diferencia. Obviamente que de manera nosotros común lo Como conocemos así, práctica. es un círculo, ¿sí? Así Ujú. lo conocemos, pero debemos de tener también nosotros esa apertura para Ese que si en algún conocimiento. momento, como decía Graciela, hay alguna pregunta por parte de alguna personita que esté cerca de nosotros, decirle, a ver, mira, es que esta línea negra o esta línea que tú marcaste con el compás es la circunferencia, porque es Ujú. la línea que limita ese círculo que tú tienes, que apareció, esa área, esa superficie, ese espacio, ese plano circular, ese es el círculo, ¿sí? Porque si se fijan, a la circunferencia no le vamos a poder obtener área. No, A la circunferencia nada más le vamos a poder obtener la longitud, Perímetro. el perímetro. Ese es el Ujú. perímetro. Entonces, también Sí. podemos considerar la circunferencia es el perímetro de un círculo, Ujú. ¿de acuerdo? Ujú. Sí. Sí. ¿Qué es la circunferencia? Es el perímetro de un círculo. Es la línea curva formada por infinidad de lados, es un polígono, o que está formada por infinidad de puntos, etcétera, ¿no? La explicación que en su momento pudiéramos nosotros haber aprendido para darse a uno a entender mejor, porque si se fijan aunque lo estamos considerando como un todo, tiene su explicación para cada cosa, para cada forma, para cada cuestión geométrica, ¿sí? Sí. Como para un niño pequeño decirle, la circunferencia es el borde del círculo, Ándele, es la orillita. la orillita. Si Ujú. tú haces un círculo en el patio de tu casa, haces esa línea curva y la cierras, tú puedes caminar sobre esa línea, No ¿verdad? está la página disponible. Entonces, es Lo importante estoy eso, ¿eh? intentando. Podemos caminar, si trazamos en el piso una circunferencia, podemos caminar sobre ella y nos Ujú. podemos meter o podemos también pisar el área que limita esa línea curva, el círculo, ¿sí? Entonces, no se crean, es interesante el asunto de entendiendo esos elementos que si ustedes quieren nos causaron tanta dificultad, tanto problema, o que nos daba hasta flojera, ¿verdad? Pensar en eso. Sí. Ujú. Sí. Pero pues con paso del tiempo, nuestra experiencia y nuestro conocimiento ya le vamos encontrando, ahora sí como dicen, en la cuadratura al círculo, que no existe, Sentido. ¿verdad? Pero en fin, es un hecho, es un dicho nada más. Bien. Entonces, esa es la parte teórica, ¿sí? ¿Y cuántos personajes no pudiéramos nosotros encontrar que hablaron sobre los triángulos, sobre la cuestión geométrica, cuadrados, círculos y todo eso? Pues ahí tenemos muchísimos en nuestra historia de esos pensadores
filósofos, matemáticos, Matemáticos. griegos, ¿no? Que fueron los más dados a trabajar sobre esos elementos. Pitágoras, por ejemplo, el caso más conocido, ¿sí? Aristóteles también. Entonces, ¿no? O sea, una gama impresionante de personajes que nos dejaron, que nos legaron mucha información a su manera, sobre estos puntos, ¿no? De matemáticas. ¿Sí? Entonces, y que después, pues, ya la gente que tuvo esa inteligencia todavía que nos sobrepasa en muchos casos, de ir revisando cada aspecto y que en su momento quedara de tal manera que nosotros, pobres mortales, lo pudiéramos entender, ¿no? Y comprender. Pobres Pa- mortales. Sí, porque no, o sea, imagínense, hay de 1 millón en nuestra humanidad, de 1 millón, o si ustedes quieren más, hay una mente privilegiada que desde que nace es Hasta me siento mal. Bueno, yo digo porque pues somos personas del grupo común que hemos recibido toda esa información y que de alguna forma nos ha ayudado a entender ya de manera un poco más clara la información, que si usted agarra un libro de aquellos tiempos y que hicieron sus anotaciones y dijeron sobre estas X y luego el ángulo central y todo eso, de repente dice, pues, ay Dios mío, pues, ¿qué dice aquí? ¿Verdad? Entonces, pero ya hubo otros, conforme fue pasando el tiempo, que en otros países europeos, en Francia, en Inglaterra y todo eso, que fueron entendiéndole un poquito más y trataron de colocarlo en libros, transcribirlo, para que nosotros lo entendiéramos mejor, ¿sí? Entonces, y cuando lo revisáramos, cuando recibiéramos la información, pues ya no nos causara tanta dificultad para Ujú. poder entender, ¿no? El 2 por 2, el 5 por 5, o por qué 5 veces 5 es igual a esto. O sea, todo eso se fue desarrollando de tal manera que nosotros, pues ya lo recibimos un poquito más digerido, ¿verdad? Sí. O que lo podemos digerir de una manera más sencilla. Oiga, maestro, Y y dígame. después de la conferencia del lunes de vida tormentosa de los genios, ay, ni ganas de ser un genio. No, pues es que, es Para que eso, nada muy más, grave. Qué realidad, es verdad. Ay, por ejemplo, el caso de este personaje que fue de la teoría del todo, por ejemplo, ajá, Ujú. que sufrió muchos problemas de salud, que se fue perdiendo muchas cuestiones de su habla, en fin, pero sí, cómo la mente tan lúcida siguió siendo capaz Trabajando. de seguir Y que trabajando trabajando la en su cuestión mente. matemática y la cuestión de todo lo que él manejó, ¿sí? Y que se acabó en Es el momento en que, sorprendente. en el caso de él, que murió, ¿no? Entonces, sí, los vea, otros y suicidios y suicidios. también, por ejemplo, si ustedes también ya vieron la película Oppenheimer, por ejemplo, Oppenheimer, no sé cómo la Ay, no, no la he pronunciación, visto, maestro. esa ¿Cómo está? película también, eh, todos los que se reunieron alrededor de él cuando la Segunda Guerra Mundial para ver si la bomba atómica y todo eso, este, cómo entran en un dilema. Es un dilema de Oppenheimer, es un dilema el hecho de decir, la haremos, la construiremos, porque esto, al momento de hacer un efecto, al momento de mandarla y la Ujú. arrojarla en tal parte, como pasó con Hiroshima y Nagasaki, todo lo que va a traer en consecuencia. Entonces, son dilemas de muchas personas, así como en el caso de Oppenheimer, por ejemplo, que si usted quiere, a lo mejor no era un genio
como con otras personas, pero que se concentró tanto en la cuestión del manejo de los átomos, moléculas y todo eso. Sí, un dilema moral. Es una película que le habla sobre un dilema moral. Sí, es muy interesante, ¿eh? Yo no la he visto así aquí en la computadora y en bajarla y todo eso, no. Me ha tocado verla por partes en el ómnibus de México cuando he ido a Guadalajara, cuando he viajado fuera de aquí. ¿Cuál La fui maestro? ¿La teoría del todo? se llama, la película que yo le comento, esta última se llama Oppenheimer. Ah, Oppenheimer. Y está esta otra película, no sé si se llame así, La teoría del todo, no me acuerdo, de un personaje también así, un genio, ujú. y también, sí, son interesantes. Y por eso es entre genios y locos, dice esta, Todos ¿cómo se tenemos llama? un poco. Sí, de repente, ¿verdad? Piensa uno, Hasta dicen, miedo da. dicen mis hijos aquí, ay, papá, mi padre dice, cuando hablamos, tú piensas luego en qué matemáticas. No, le digo, es que hay cosas que se relacionan, le digo, nada más, no todo, le- Es que usted no, aplica el razonamiento inmediatamente. son reflexiones nada más, no se Sí, crean, no le sí. llego yo a tanto, o sea, no, y tampoco me quiero sentir un dechado de cuestión de eso, ¿no? Simplemente que me ha gustado, ¿no? Nos ha gustado, y así como ustedes lo están haciendo ahorita. Si no les gustaran, pues no se hubieran inscrito. Es gusto que le hayamos a este tipo de conocimientos, nada más, ¿no? No se trata de decir, vamos a descubrir las matemáticas, vamos a inventar, no. Se trata de revisar lo que ya está escrito para poderlo entender mejor. Y con nuestro conocimiento, como les digo, y la experiencia, pues lo captamos aún mejor, ¿verdad? Entonces, muchos se quedan así de que no, es que yo de plano no le entiendo, dicen, no le entiendo, así, y Yo cortan por lo sano. no se me da eso. Sí, Así dicen. cuando si se fijan en lo mínimo y en lo básico y en lo más elemental, nosotros utilizamos matemáticas. Sí, Siempre, sí. siempre, siempre. No es que no le hallemos, no, sí le hallamos, porque sabemos comprar kilos, sabemos pagar monedas, sabemos utilizar las monedas, sabemos dar cambios, sabemos contar, o sea, utilizamos las matemáticas toda la Es vida. cuestión de aplicar, ¿verdad? Sí, pero de que en este sentido, si lo básico lo aplicamos, la conocemos. Ya si le entramos a otro tipo de cuestiones como esto que estamos trabajando, la reflexión y todo, el por qué y cómo, cuánto nos da y qué es lo que sigue, ya es diferente, ¿no? Ya le llevamos como un tipo ya lo hacemos más metódico, ¿no? Más llevar los pasos, más metódico. Bien, entonces por eso es importante que vean ustedes que se van utilizando los mismos conocimientos, las mismas expresiones, las mismas cosas que vimos al principio, conforme se va dando en este caso, elementos, se van cambiando los nombres, pero representan lo mismo, simple y sencillamente aplicado en otro momento de la geometría, vamos, en otro aspecto, ¿sí? Pero que no viene siendo más que lo que ya hemos visto y que se va transformando, ¿no? Acuérdense, la materia no sé qué, No se crea ni se destruye, solamente se 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 transforma. transforma. transforman. Pues aquí pasa lo mismo en matemáticas, se va transformando. A ver, ¿cómo nos llegó a nosotros, por ejemplo, la numeración que conocemos? Sí, pues tuvo su procedimiento también, Desde ¿sí? pequeñitos. ¿Sí? Y a Cuando veces pedíamos una galleta decíamos, no, dos. Todavía no Ey, sabíamos decir dos, pero ya sí. decíamos. ¿Y por qué decíamos dos? ¿Y cómo relacionábamos la cantidad? O sea, ¿cómo relacionábamos que era más y que era menos? Ujú. Entonces, fíjense cómo nuestro razonamiento va muy pegado, pues. Claro que vamos aprendiendo conforme nuestra madurez mental nos lo va permitiendo. ¿Sí? Por ejemplo,
En el caso de quinto, sexto o cuarto, les preguntaba yo a los niños, ¿cuántos números conoces? Y luego Muchísimos. decía, muchísimos, ok. A ver, dímelos. No, pues que 120, a ver, ok. Fíjate lo que te estoy preguntando, ¿cuántos números conoces? 10. Y ya conforme íbamos viendo, decía, entonces no conozco tanto, no. Tú conoces los que te han enseñado en el transcurso. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 0, todos Maestro, esos te van conociendo. pero Sí, ahí sería, ¿cuántos dígitos, no? sí, son los números. ¿Cuántos números tenemos nosotros? Con los que trabajamos siempre es del 0 al 9 o del 1 Sí, al 0. sí. Son los números. Y son los números dígitos. Fíjense cómo ahorita estamos hablando de aritmética. Entonces, 0 al 1, al 9 o del 1 al 0. Y ya con todos esos números que conocemos o esos dígitos, ¿por qué se llama dígitos? ¿Por qué dijo dígitos? A ver. Porque las podemos contar con nuestras manos. ¿Contados con los dedos? ¿Y qué señalamos cada vez que decimos? 1, 2, Los 3. dedos. Las huellas, ¿ah? Sí, las ¿Y cómo huellas se llaman esas huellas? Digitales. digitales. Pues de ahí viene. Somos Números digitales. dígitos. Números dígitos. Porque se llamarían números dedales, ¿ah? No porque los estamos con los dedos, no. Son digitales porque pues las huellas digitales las señalamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se fijan? Los señalamos. Y por eso son, ¿cuántos dígitos son? 9 más el 0. Son 10 dígitos. ¿Y no existe el 10? ¿O sí existe? No existe mientras no lo formemos, no los anotemos No existe, existe el 0. el 0 y el 1, que al momento de colocarlos en una posición, se aparece una decena. Y es posicional nuestro sistema de numeración, ¿eh? Es posicional, porque vamos dando lugar, ¿sí? A una cifra, a cada cifra, a ese dígito o a ese número que estamos Relativo. utilizando. ¿Y cómo se llama esa unión de números que vamos formando? ¿Cantidades? Es una cantidad. Entonces la pregunta que yo debería haberles hecho a los niños es ¿cuántas cantidades, hasta qué cantidad conoces? Entonces si me hasta el millón, ok. Yo conozco hasta el 100,000, ok. Pero los números que nosotros manejamos aquí son del 0 al 9 o del 1 al 0, según lo que nosotros queramos. Pero ya vamos utilizando y dándoles posiciones a los números. A veces repetimos los números y los ubicamos en diferente posición y le vamos dando su lugar. Y ya decimos unidad, y así sucesivamente. ¿Ah? Bien. Dice, en el caso, vamos a continuar, ¿eh? En el caso de los polígonos, después de esta viñeta que leímos sobre la circunferencia del círculo, que son los regulares a partir de 5 lados, para calcular su perímetro y su área usaremos las siguientes fórmulas o los siguientes procedimientos. Para el perímetro, L más L más L más L más todos los lados que tengan. Entonces el perímetro es igual a la suma de la medida de cada uno de los lados del polígono. Desde 3 hasta los lados que ustedes quieran. Claro, siempre y cuando pues los puedan ustedes ver y contar. En el caso de la circunferencia pues ya sería de otra manera. En el caso del área para el cálculo en los polígonos, su perímetro, su área es igual a perímetro por apotema y su producto se divide entre 2. Vean cómo se sigue manteniendo, ese número 2 como parte del desarrollo de la fórmula basada en el triángulo. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, en el polígono circunscrito y en el polígono inscrito que tenemos de los casos,
¿Qué figura es la que aparece cada vez que marcamos un ángulo del polígono? Esa figura es un triángulo. Sí. Entonces, el triángulo es muy importante en la cuestión de geometría. ¿Sí? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el caso de las pirámides. ¿Sí? Generalmente, las pirámides que se construyeron desde hace miles de años, sus caras, porque la pirámide es un cuerpo geométrico, ya es un cuerpo tridimensional. ¿Sí? Lo que nosotros estamos viendo ahorita es geometría plana, es bidimensional, nada más largo y ancho, o largo y alto, ¿sí? Base por altura. Y en el caso de las pirámides, si se fijan, ya tiene caras y son caras triangulares, siempre con una base cuadrada, ¿sí? Entonces, esos son pirámides. Las pirámides tienen esa forma para construirse. Entonces, vean cómo desde tiempos remotos el triángulo ha sido, y el cuadrilátero, obviamente, han sido figuras geométricas muy, pues las básicas, ¿no? Para lo que es geometría elemental. Y posteriormente, pues la geometría tridimensional, que ya usa el largo, alto y ancho. ¿Sí? O ancho, alto y largo, no sé el orden que no, pero que al momento de multiplicar esas unidades con las cuales se trabaje, pues nos va a resultar el volumen, son las que tienen volumen, ¿sí? Y aquí nosotros estamos trabajando únicamente con 2 dimensiones, ¿sí? En el caso del área. Perímetro, una sola dimensión, ya lo hemos dicho, área, 2 dimensiones. Entonces, aquí tenemos ya las 2 fórmulas para el procedimiento, que el perímetro no difiere tanto de las demás figuras geométricas que hemos trabajado, como el triángulo y el cuadrilátero, o los cuadriláteros. Siguen siendo la suma de sus lados. Pero también se puede abreviar en el caso de 5 lados, como son polígonos regulares y tienen sus lados semejantes, la medida es igual, pues se puede multiplicar L por 5 o 5 por L, 6 por L, 7 por L, porque son regulares. ¿Sí? Como con el triángulo regular, que es el equilátero, es 3 por L. Como el cuadrilátero, que es de 4 lados iguales el cuadrado, 3, 4 por L, o sí, lo que habíamos ya hecho. Y aquí es lo mismo. Bien puede sumar 5 veces la medida de sus lados, si es un polígono de 5 lados, 6 veces, 7 veces, o multiplicar 7 por L, porque al final de cuentas son iguales, las medidas son iguales. Y como la multiplicación nos ayuda a abreviar una suma de muchos sumandos, por eso podemos utilizar para el perímetro, en este caso de los polígonos regulares, también una multiplicación para calcular su perímetro. Bien. Y al final viene ahí la marca, la cuestión de internet, la página donde yo localicé las figuras estas. Galería de polígonos regulares. Y ahí tenemos los polígonos. Un triángulo equilátero, un cuadrado, el pentágono, y ahí nos marca el número de lados: hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, un decágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono. ¿Sí? Entonces, y todos, si se fijan, todos están inscritos. Sí. Están dentro de una Dentro del circunferencia, círculo, en el todo. círculo. ¿No? Todos. Y es que generalmente para que se pueda hacer o trazar
de manera más práctica, por practicidad, empezamos a trabajarlos empleando los ángulos, ¿sí? Para que conozcamos que un procedimiento por medio del trazo de ángulos y que entendamos también lo que es un ángulo central en el caso de ese polígono, como ya lo comentamos. Sí. Ya vimos que el ángulo central de un pentágono es de 72 grados. El ángulo central de un hexágono es de 60 grados. El de 7 lados es el que nos va a salir un poquito fraccionado. Sí. De 7 lados, si nosotros hacemos la división de 360 entre 7, nos viene dando como un aproximado de 51. grados, ¿sí? Y mucho a veces lo ponemos de 52, ¿sí? Pero para que no me quede tan grande el último lado, no sé, de tal manera que se vea lo más regular posible. Sí, el de 8 lados no tiene problema porque a fin de cuentas es 45 grados, creo. Sí, sí, 45 Sí, maestro, es grados. de 45 grados. Sí. El que nos va a dar diferentes de 9 lados y así sucesivamente. Pero trataremos en el caso Ahorita de que... Sí. yo elaboré esto, maestro, lo que usted nos presentó, Ujú, del octágono, no, sí, es octágono, y el hexágono. ujú. No me estaba poniendo Ajá, si era el polígono inscrito y polígono circunscrito. ujú. Ya le anoté eso. Usted, por ejemplo, si quiere hacerlo, puede trazarlo 2 veces, dejar inscrito y en el otro le borra la circunferencia y construye dentro del pentágono su círculo o su circunferencia y ya lo Ajá, hace de las 2 maneras, sí, ¿verdad? sí, ya. Ya tiene Listo, sus 2 casos, sus 2 ejemplos con un Ujú. Sí. hexágono. Si se quiere hacer la práctica con los polígonos, que su medida del ángulo central sea exacta, bueno, puede ser el de 4, el de 5, el de 6, el de 8, el de 10, ¿verdad? O sea, no implica el hecho de que diga, no, pues ahora me va a hacer el de 11, no, pues para qué meternos en complicaciones. Si se trata de ser felices y de que nos divirtamos con la materia, pues no tiene caso echar a perder eso, ¿no? Entonces, por eso es importante. Aplicarlo en forma sencilla. Claro, sí, 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 sí. Lo más sencillo posible para que no después caer al mismo asunto desde el principio, que, ay, esto me causaba tanto problema y y aquí Nos volver a vamos a caer en lo mismo. estresar. Claro, eso no tiene pues mucho sentido para no confundirnos en ese aspecto. Entonces, podemos en su momento incluso hasta resolver problemas de cálculo de área, de perímetro y de cada uno de los polígonos que ya vimos. Y podemos encontrar tantos ejercicios, tantos ejemplos en el internet, en las páginas en donde ustedes quieran buscar, que ahí nos presentan pues muchas cuestiones. Entonces, y que a veces va de menor grado de dificultad a mayor grado de dificultad, según como nosotros nos sintamos mm, seguros de entender, ¿sí? esos procedimientos. Por eso es importante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos empezar ya a ver lo de la circunferencia, podemos también hacerlo. En este caso, ¿cómo puedo yo encontrar, cómo le puedo hacer yo para encontrar mis fórmulas para calcular perímetro y área de un círculo? Bueno, considerando lo que ya tenemos, lo de lo de los polígonos regulares, apotema, perímetro por apotema entre 2,
y ya entendiendo que esos elementos van a ir cambiando de nombre, pues nosotros podemos ir encontrando algunos datos que van relacionados con circunferencia y con el círculo, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que del centro a cualquier punto de la circunferencia aparece una línea que se llama radio, Sí, y yo quiero continuar esa línea cruzándola por el centro y haciendo una línea completa de un punto de la circunferencia al otro punto opuesto, pasando por el centro de esa línea, dividiendo al círculo en dos partes simétricas, pues esa línea mayor o esa línea que se formó al momento de trazar se llama diámetro. Sí. Diámetro. Y si ustedes se fijaron, al momento de llevar esa línea hasta el otro punto opuesto de la circunferencia, yo tuve que usar dos radios, pues ya Dos puedo radios. tener más información, decir, Sí, dos radios. un radio es la mitad del diámetro. Ujú. Ahí está una información. Dos radios forman un diámetro. Y ya tengo otra. Fíjense cómo solo se va dando ese conocimiento. Van apareciendo esas ideas. ¿Sí? Pero ahora el asunto es, a ver, sí, pero ¿cómo puedo yo encontrar el valor o cómo puedo calcular yo el perímetro de un círculo o llamémosla circunferencia? Sí, El perímetro sí, es sí, porque fácil. acuérdense que dijimos que la circunferencia es el perímetro del círculo. Ujú. Sí, ok. Pero ahí entra otro asunto, una letra que por ahí aparece y que tiene un valor. Pi. Exactamente. Sí. Pero ahora, ¿de dónde voy a obtener? ¿Cómo le hicieron para obtener ese pi? ¿De Para dónde salió? obtener el Ah, pues, 3.1416. hey, pero el pi, por ejemplo, es una figurita que le dieron, que tiene nombre del alfa, beta, Ujú. gamma, no sé, todo eso. Tomaron esa letra del alfabeto Letra griego griega. y dijeron, le vamos a llamar, porque es Pi. la P, le vamos a llamar pi. Ok. Y va a tener un valor estándar. O la vamos a llamar una constante. Y luego ya anteriormente, cuando nosotros estábamos en primaria y que trabajábamos decíamos, van a usar 3.1416, ok, hasta 4 décimos. Y ya ahora no, ya no nos Ya, metamos al lío. pues, Ahora 3.14. 3.14 y punto. O sea, ¿para qué tanto relajo? Al cabo, de todas maneras, el valor del pi no ha sido así de manera bien precisa obtenido con todos los decimales, aunque ya salió pues a una información de que alguien, un matemático, no sé de dónde, asiático, no sé dónde era, ya dijo, hasta aquí llega el valor del pi, pero pues quién sabe, ¿no? Ujú. ¿Quién sabe? Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros trazar o encontrar el valor de pi? Vamos a partir de una fórmula. Ya me voy a brincar, ya no hay problema con los polígonos. No, maestro. No. ¿No? Ok. Ya me voy a brincar ya al último polígono, que en este caso es la circunferencia o el círculo, vamos a llamarle Círculo. de manera común. Hay una fórmula que dice que la circunferencia es igual a pi por Por diámetro. radio al cuadrado. La circunferencia es igual a pi por diámetro. ¿Sí? Pi por diámetro. ¿O de dónde voy a sacar yo el valor del pi? Bueno, yo ya lo conozco. Ya lo sé, ya es 3.14, pero Ya ¿de nos dónde lo sale? dieron. Entonces vamos a anotar, anoten ustedes ahí en su cuaderno, en su hojita que tengan a la mano, anoten esa relación algebraica o fórmula. C es igual a pi por diámetro. Sí, sí, C igual. igual a pi por diámetro. Circunferencia. Ujú. Pero yo lo que quiero es saber, ¿de dónde sale ese valor del pi? Yo ya lo conozco, ya sé, ya no me voy a meter mucho, pero yo quiero saber de dónde sacaron ese valor.
Bueno, Creo que son 3 veces el diámetro, ¿no, maestro? Y un poco ah, más. bueno, pero ¿de dónde? ¿Cómo lo sacamos? Ah, ¿cómo? Sí, ¿cómo lo sacamos? Bueno, apoyándonos en esta formulita o en esta expresión algebraica, C igual a pi por diámetro, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a despejar el pi. Sí. Anoten ustedes el símbolo pi al lado izquierdo ahora en lugar de la C, abajo de esa expresión. Entonces pi va a ser Y igual luego, a y la luego, circunferencia sobre el diámetro. ah, entonces lo vamos a decir, vamos a pasar a la C mayúscula al otro lado y vamos a decir, como el diámetro está multiplicando el pi, lo vamos a colocar ahora haciendo la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria División, de la multiplicación? Es la división. división. Entonces vamos a dividir C entre pi circunferencia entre diámetro. igual a pi. Y ese tiene que ser el igual a pi. Pero a ver, ¿cómo? Pues no sé, a ver, ¿cómo voy a saber cuál es la circunferencia? ¿Y de dónde voy a agarrar yo la circunferencia? Pues miren, va a quedar ese trabajo. Si ustedes tienen allá a la mano, un objeto circular, una tapadera o algo, tienen ahí Una Tenemos cerca, manzana. el compás, maestro, ¿no? si quieren, tracen una circunferencia grande, grande, abran el compás a 8 centímetros, Ujú. o sí, a 5 centímetros, para no salga tan grande, 5 centímetros, y tracen su circunferencia. Si tienen un objeto circular, utilícenlo. Utilicen. También utilicen. Pueden utilizarlo. Bien. Pero yo Bien. no sé cuánto mide la circunferencia. Agarren, si tiene ahí a la mano algún cordoncito o si traen tenis, quítense la agujeta y, y ¿Y la medimos? coloquen esa cosita, ese hilo Ujú. alrededor de la línea que hicieron con que trazaron con el compás. Sí. Deténganlo y traten de colocarlo. Vaya, O sea, medirlo, ¿verdad, maestro? ajá. Mm, Coloquen ese cabete alrededor, así es sobre la línea que marcó el compás para hacer la circunferencia. Si tienen algún listón, si Aquí, tienen si les gusta aquí bordar está. y tienen ahí estambre, si tienen un Ujú. hilo, si Entonces, ¿le tienen, medimos el tamaño del diámetro? primero ya colocaron Perímetro, ya colocaron el objeto, la ruedilla, el el cordoncito, círculo. entonces ya lo colocaron encima alrededor sobre la circunferencia, Ah, no. ¿El qué, maestro? Yo lo hice con colóquenla. compás. ¿Usted tiene un objeto circular? Sí. Yo hice Coloque círculo con compás. coloque por eso les digo, coloquen su dedo, detengan la punta del cordón que utilicen, del hilo, del cordoncito, y traten de colocarlo encima, lo mejor que puedan, colóquenlo. Nada más tengan cuidado de agarrar hasta donde llegue, se junte la, Ponerle una la, la, rayita. la punta con lo que ustedes utilizaron del cordoncito y no lo pierdan. Lo que ustedes hayan medido, lo que hayan medido, ¿sí? De listón, y luego lo miden en la regla. ¿Cuánto mide ese trozo de listón o de cabete o de hilo? ¿Cuánto mide? Ujú. Y anótenlo ahí a un ladito.
C igual, no sé cuánto les dio. 14, 16, 17, no sé. ¿Sí? Y como tuvieron ahí un puntito central en su al momento de trazar la circunferencia, pues midan ese puntito central hacia una de los puntos de la El mío midió circunferencia. 32. O sea, 32. Igual a 32. El mío 33. Muy bien, ustedes anótenlo. Y luego, ahora, como el diámetro es la línea que pasa, que cruza el círculo, pues tracen tracen el diámetro Diámetro. y midan también cuánto les mide esa línea. Ese es el diámetro y midan. A lo mejor les dio 10 centímetros. Pues sí, era 10 centímetros, ¿verdad? Da 10, Dijimos que de maestro. 5, ok. Pues ahora dividan, según nuestra fórmula, el valor de pi es la relación que existe, o es el cociente de circunferencia entre diámetro. Entonces, dividan, si les dio 32, 33 centímetros, dividan eso entre 10 centímetros y me va a dar, Entre el diámetro, ¿verdad? ajá, sí, porque esa es la relación. Pi es circunferencia entre diámetro. Y para empezar, les va a dar un 3. Sí, Y ya todo lo demás que aparezca, 3.13. me dio 3.13. A lo mejor le va a dar a otro 3.14, a lo mejor le va a dar 3.15, a lo mejor le va a dar 3.12. Pero como vieron que no era muy exacta esa cuestión y que a lo mejor más adelante se da un 9, por decirlo así, en la parte decimal, dijeron, no, lo vamos a dejar en 3.14. Y de ahí nace el pi, de esa Maestro, relación. ¿cómo dijo otra vez? Porque a mí no me resulta. ¿Dijo 32 el perímetro del círculo? Bueno, es que me dieron un resultado, 32, dijo alguien, luego dijo, no, a mí me dio 33. Sí. Es esa circunferencia que marcó usted con el compás, o lo de alrededor de la tapaderita circular que tiene. Sí. Siempre, ¿sí? Si está muy chiquita la Sí. tapadita, a lo mejor si es de un La envase de grandecita. refresco, Pero pues le no va a me dar resulta pequeño. 32 entre el diámetro. Ajá. Mi diámetro me dio 9.5. Pues hágalo. Pero no me Agarre su resulta. calculadora. Usted no se preocupe ahorita si resuelve bien la división arrastrando el lápiz, no le hace. Agarre su calculadora y divida. Se trata de comprobar nada más el valor, de dónde sacamos el valor del pi. Nada más. ¿Sí? Me da risa eso de arrastrar el lápiz. A mí me gustó mucho, la acuñó el Sí, maestro sale Víctor. En paz maestro descanse. 3.3, a mí me sale un poquito más. 3.3, Ujú. pues si le dio 37, si le dio 30 y no sé, la medida de la circunferencia. La Precisamente circunferencia, en ¿la eso, vamos a dividir? en esos cálculos, 32. Me dio a mí 32. entre Pero hay que 10, 9. dividir entre 3. entre No, entre 10, el diámetro. entre el diámetro, la línea que cruza Lo nuestro que mide el círculo. diámetro. Sí, porque acuérdese que abrió el compás a 5 Sí mide centímetros, 10. Sí, pues son dos radios, ¿verdad? Serían 10 centímetros. sí. Entonces 32 entre 10 nos da 3.2, por 3.2. ejemplo. Ajá. Entonces, precisamente por esos cálculos que no concordaban, que se resultaba algo más diferente, le dieron ese valor estándar, ¿no? Esa constante, 3.1416 y luego sigue otros números. Entonces, nosotros trabajamos con el 3.14, por lo tanto ya tenemos ese valor. Pi igual a 3.14, vamos a llamarle 3.14. Aquí el asunto era saber de dónde salió el valor del pi. ¿De acuerdo? Sí. Ajá. Eso es todo. Eso era todo. Entonces, por eso dice, eso es una constante. Siempre va a valer 3.14, no va a haber variación. Sí va a haber variación en el diámetro, sí va a haber variación en el valor de la circunferencia, en eso sí, porque van a ser resultados ya con base a una cantidad dada. Ujú. Ok.
Entonces, por eso. Entonces, vean cómo en el caso de los elementos del círculo, que también es un polígono regular de infinidad de lados, es esas líneas, el radio, todo eso. Entonces, el perímetro del círculo es la circunferencia y su fórmula es C igual a pi por D. ¿Y por qué? Ese es el pi por D, por diámetro. Ah, diámetro, ¿verdad? Ese es el perímetro. Ujú. Pero acuérdense que en el caso de esta figura, de este polígono que es la circunferencia del círculo, el perímetro del círculo es la circunferencia. Sí. Es esa línea, ¿sí? Por lo tanto, la circunferencia o la fórmula para calcular el perímetro del círculo es circunferencia igual a pi por D o circunferencia igual a pi por diámetro. ¿Esa D se utiliza mayúscula o pequeña, minúscula? ¿Qué, oiga? La D del diámetro de Diámetro es mayúscula. mayúscula, gracias, Sí, maestro. diámetro es mayúscula. La R es minúscula. Sí, Bueno, dependiendo de quién maneje la información que le esté viendo, ¿eh? ujú. La C, pues es la circunferencia, es el perímetro. ¿Sí? Entonces, para hablar el mismo idioma, el perímetro de un círculo es la circunferencia. En este caso, para calcular el perímetro de un círculo es C igual a pi por diámetro. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Ahora, para calcular el área, pues nosotros ya conocemos cuál es la fórmula para calcular el área de un círculo. Es, ¿qué? Pi Pi por por radio, Por- por radio, R al radio cuadrado. al cuadrado. O también, quien quiera, es pi por R por R. ¿Eh? ¿Por qué? Pi por R por R. Ah, ya. Es que es lo mismo, nada más que acá están las dos R's multiplicándose. Y Ujú. ustedes saben que un exponente nos dice las veces que se repite la Sí. cantidad o el número multiplicándose por sí mismo. En este caso, Sí. en muchos libros aparece pi por R, Ujú. pero como nosotros ya tenemos la experiencia, ya tenemos la práctica y conocemos un poquito, vamos adelantando, pues la fórmula es pi por radio al cuadrado, Sí. pero representa lo mismo que esta otra, pi por R, ¿eh? Lo mismo. Bien, hasta ahí. Les voy a enviar posteriormente, en el transcurso de entre lunes, o si se puede antes, les voy a mandar un paquete, un archivo que va a tener varias hojas, ¿sí? Varias páginas. Es necesario que ese lo impriman y empiecen a leerlo y a resolver lo que en ese material nos pide. Como tarea. Vamos a ir resolviéndolo para eso que vamos leyendo y trabajando, lo compartamos en la próxima sesión. Se llama Perímetros y Áreas 1, Ok. ¿sí? Y viene algo relacionado con lo que acabamos de trabajar. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Sí. Entonces, hasta ahí es la sesión del día de hoy. Vamos a checar los que nos faltaron de anotarle su asistencia. Ya tengo por aquí, tengo Rodríguez anotado García, maestro. tengo, a ver, voy a nombrar Jaime. Vi que Jaime estaba conectado. Presente, maestro. José Luis también está conectado, ¿verdad? Ok, Efren también lo vi conectado. Presente. Ok. María de Los Ángeles Grajeda. María Rosa también está conectada. Presente, maestro. Alicia Melgoza Pimentel. Graciela Morales Parrilla, sí, también estaba Presente. conectada desde el principio. María del Socorro Quiroz también. Presente. María Rodríguez García también. Presente, maestro. María del Carmen Villaseñor Casillas. Y por último, Guadalupe Saldo Ramírez. Ok. Entonces ya estamos registrados los que estuvimos. Y
Pues agradecerles la participación el día de hoy. Aquí el asunto, espero pues que me envíen su ejercicio, aunque como les digo, ya va a pasar a formar parte de su carpeta de evidencia directamente, y ya los que me hicieron el favor de compartirla, ya se los regresé revisado con los comentarios y todo eso. Ustedes, que ese ejercicio que estaba pendiente, como les digo, si lo resolvieron, envíen, no se queden con él, compártanmelo, Ok, se los reviso y lo guardo en su carpeta. Ya no va a sí, haber, pues, comentario para no revolvernos. Lo que Sí. sí, les voy a mandar ese archivo que les comento para que lo impriman, lo vayan leyendo y vayan resolviendo lo que ahí se nos pide, para, en lo posible, en la siguiente sesión, compartir lo que resolvieron. ¿Sí? De acuerdo. ¿Vale? Sí, está Pues bien, les maestro. agradezco muchísimo. Al contrario. Que estén bien, que tengan un feliz y bonito fin de semana, y hay que gracias, cuidarse. Y maestro. muchísimas gracias por acordarse de su servidor el día de ayer. No hay mejor regalo que una felicitación, ¿eh? Muchísimas gracias. Y aquí seguimos apoyando en lo que sea necesario. ¿Sale? Gracias, Muchísimas maestro. gracias, Hasta maestro. la próxima, Felicidades. y Hasta muchas luego, gracias. compañeros. Muchas Hasta gracias a los luego. compañeros también del SWAM, que siempre nos apoyan. Que tengan Gracias, bonito día y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas